Esta vez con todos. Bueno, vamos a volver a empezar. He tenido algunas dificultades con grabar esta presentación, pero aquí estamos. Bueno, para empezar, hablaremos sobre la semiología de la hipercalcemia y la hipocalcemia. Permítanme hacer una pausa. Ok. Hablaremos sobre la semiología de la hipercalcemia y la hipocalcemia. Nada más recordarles que es relevante antes de emprender un proyecto, entender por qué estudiamos eso, ¿no? Y para ello creo que es relevante conocer las funciones del calcio, que seguramente ustedes ya lo tienen bien presente. El calcio es relevante básicamente a nivel estructura, es decir, a nivel de estructura ósea, a nivel de función muscular, pero también tiene una relevancia a nivel enzimática para transmisión de información a nivel sináptica y también para liberación hormonal, como la liberación de la paratormona, de la insulina, de las catecolaminas, a través de este cambio de gradiente de calcio, pero también relevante para la coagulación, como bien conocen ustedes, a nivel de la cascada de coagulación, y nos permite mantener el nivel de la frecuencia cardíaca. Esto a través de la unión del calcio a la troponina y a su vez activar la actinamiosina. Esto nos permite la contracción muscular, también la liberación de vesículas sinápticas a la hendidura sináptica, y para el potencial de acción cardíaca que nos permite entender las arritmias cardíacas o los trastornos que podemos encontrar en el electrocardiograma en los trastornos de calcio. Esta regulación de los iones de calcio para la contracción muscular eh, nos permite entender también que la liberación que la homeostasis de calcio es relevante para la acción enzimática como las fosfolipasa C, por ejemplo, para la liberación de hormonas como la calcitonina y la paratormona. Para lograr tener estas funciones a nivel estructurales, enzimáticas, de liberación de hormonas, para permitirnos también la acción no solamente músculo estriado, sino también sobre músculo esqueleto, sobre músculo liso, que puede ser también músculo liso cardíaco y músculo liso gastrointestinal, eh, necesitamos una homeostasis, esta regulación clara del calcio, porque sabrán ustedes que del kilo de calcio que tenemos en el cuerpo, 99% está en el esqueleto y en los dientes, a través dentro de los cristales de hidroxiapatita. El 1% está en la sangre y tenemos también un menos del 0,1% que lo tenemos a nivel intracelular. Este ajuste que tiene que ser muy, muy claro y muy, muy preciso está dado gracias a la acción de la paratormona, que es esta hormona que tenemos dentro de las células principales de las células paratiroideas que están en la paratiroides, a través del receptor sensor de calcio, que este nos va a permitir tener una detección de qué está pasando en el entorno, ¿no? Si los niveles de calcio están disminuidos, pongamos por un ejemplo que me sacaron la tiroides y por A o B me sacaron alguna paratiroides, o disminuí la alteración, la circulación, la vascularización de las glándulas, lo que voy a generar es una disminución aguda del calcio. Y lo que hace el cuerpo es estimular la liberación de paratormona, eh, y esto estimula la formación de 1-alfa hidroxilación a nivel renal, y con ello el aumento de la 1-hidroxivitamina D, 1,25-hidroxivitamina D, para permitir la absorción de calcio intestinal y con ello aumentar los niveles de calcio. Pero también esta 1,25 tiene una acción sobre resorción ósea inicial y permite la liberación de calcio a nivel extracelular, y también, ¿por qué no?, la acción sobre el propio riñón, generando una reabsorción de calcio a nivel renal y permitir el aumento de calcio a nivel extracelular. Pero como decía, hay una homeostasis, hay un equilibrio, y la paratormona en su sobreliberación lo que va a hacer es tratar de frenarse, y lo hace a través de la FGF23, que vendría a ser el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que tiene dos acciones principales conocidas: la inhibición de la 1-alfa-hidroxilación, y con ello disminuir los niveles de vitamina D y disminuir la acción de la paratormona. Y con ello ya se regula, y los niveles de paratormona también, gracias a que ya el receptor sensor de calcio se relaja, se tranquiliza. Es un equilibrio, y este equilibrio también lo refleja en las porciones que vamos a absorber. Les voy a mostrar esta gráfica porque en base a esta vamos a hacer algún análisis sobre lo que pasa en hipocalcemia e hipercalcemia. Si yo absorbo o si yo ingiero 1.000 miligramos de calcio por día,
El 20% se va a absorber a nivel intestinal, que son 200 miligramos por día. Puede ser del 20 al 60%, pero esto va a depender de la necesidad de calcio de cada una de las personas, que puede variar a lo largo de la vida de manera fisiológica o que puede variar de acuerdo a la presencia de alguna u otra enfermedad, como la enfermedad renal crónica o la deficiencia de la vitamina D. Y lo que va a pasar es que 800 miligramos de este calcio ingerido se van a eliminar a través de las heces. Esos 200 miligramos que yo ingerí a nivel intestinal van a ir a través del calcio, van a estar en el líquido extracelular, pero se van a filtrar a través del riñón. El riñón filtra cerca de 10.000 miligramos por día de calcio y de ellos solo 200 miligramos se excretan por el riñón, es decir, 9.800 miligramos por día se mantienen en nuestro ambiente para lograr mantener la homeostasis. ¿Qué hace el hueso? El hueso logra, es una gran reserva de calcio, pero cuando estamos en equilibrio, se aportan 500 miligramos por día y se devuelven 500 miligramos. Esto nos habla del dinamismo del hueso, de que va formando y destruyendo hueso, pero va logrando un equilibrio a nivel de calcio, a nivel extracelular. Entonces quedamos en ceros. Eso es lo que pasa de manera regular. Nada más tengo este gráfico para que tengan un gran triángulo de, un gran rectángulo de lo que podemos tener de calcio. Recordar, es el 99% del calcio está en el hueso. Solamente 1% lo vamos a tener a nivel extracelular y menos del 0,1% lo tenemos como para las acciones que estamos conversando ahora mismo. ¿Cómo es la respuesta aguda ante una hipocalcemia? Entonces, nuevamente, tengo los niveles muy bajos de calcio. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, eh, tengo deficiencia de vitamina D. Y genero o tengo lo que llamamos el síndrome de hueso hambriento, diversas circunstancias en las que yo pueda tener bajos niveles de calcio. Entonces, lo que hace el cuerpo es decir, ok, tengo niveles bajos de calcio, ¿qué es lo que debo hacer? Incrementan rápidamente los niveles de paratormona gracias al receptor sensor de calcio, que es lo que acabamos de explicar, y con ello incrementa la formación de 1,25 vitamina D, que la vamos a llamar calcitriol, y este calcitriol incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal. Sin embargo, esta absorción de calcio a nivel intestinal pues es un poquito más lento de lo que uno esperaría. La acción más rápida que uno va a notar es que este incremento de paratormona nos va a permitir inhibir la reabsorción de calcio, inhibe esta reabsorción de calcio, mejor dicho, estimula la reabsorción de calcio para yo poder que mantener el calcio dentro del líquido extracelular y no perder nada de calcio a nivel urinario. ¿Y qué pasa en el hueso? El hueso empieza en un recambio aumentado, es decir, empieza a sobreliberar calcio a nivel del extracelular y luego empieza a regularse. O sea, este intercambio de 500 y 1.000 miligramos nos refleja más bien el dinamismo del hueso. En este periodo entra un periodo de recambio acelerado y con ello nos aumentan los niveles de calcio. Entonces, en sumas y restas, ¿qué pasa? Lo normal en el intestino y en el riñón es que el 80% se elimine por heces del calcio ingerido y que el 20% se elimine a través del riñón. Y la respuesta aguda es que primero en las heces no va a pasar nada, a nivel intestinal todavía no se hace efecto la vitamina D, pero a nivel renal sí sucede algo, y es que el riñón evita que se pierda calcio a través del mismo. Y básicamente el riñón es el que salva la historia, pero también notamos que el hueso hace una acción. Empieza a hacer un intercambio mayor. Entonces, de lo normal que se aporta y se retorna 500 miligramos de día de calcio, en la respuesta aguda hay un recambio de hueso y con ello nos permite tener mayor calcio a nivel extracelular. Pero ¿qué pasa en las respuestas crónicas? En pacientes, pongamos que tenemos hipoparatiroidismos para la vida o tenemos mucho tiempo de tener calcios bajos por un síndrome de hueso hambriento. Lo que va a pasar es que sí, la paratormona va a estar incrementada, o bueno, va a depender de la circunstancia en la que estemos pasando, una deficiencia de vitamina D, bueno, vamos viendo qué pasa, pero vamos a asumir que el nivel de calcio está bajo de manera crónica. Va a estimular también la paratormona, va a incrementar el nivel de 1,25, pero aquí ya van a notar que el efecto de la 1,25 sobre el intestino es más notorio. Van a notar que los niveles de calcio se van a absorber mayor en de mejor manera a nivel intestino y mantienen los niveles de calcio estables. El recambio de hueso va a estar mayor que lo regular, pero ya va a estar equilibrado. Y notamos que a nivel renal, pues ya esta sobre reabsorción de calcio va a ser menor que en lo que pasa de manera aguda. Entonces el riñón preserva siempre su función y a nivel agudo estaba en la historia, pero a nivel crónico, quien nos permite un poco mantener los niveles de calcio es la absorción de calcio a nivel intestinal. Como ven, el 65% se va a eliminar por los heces, es decir, se elimina menos, y a nivel del hueso, pues va a aportar más, pero, pero más equilibrado que lo que pasa en la respuesta aguda.
¿Qué pasa al revés en las hipercalcemias? Por sea cualquier causa, porque mis huesos están sobreliberando calcio, por un mieloma múltiple, pongamos, o porque yo estoy sobreliberando 1,25 vitamina D por un tumor que produce más 1 alfa hidroxilación, o porque tengo hiperparatiroidismo primario. Bueno, cual sea la causa del calcio alto, el cuerpo lo que va a hacer de manera, eh, lo que debería hacer en todo caso, es que si mi calcio está alto, mi paratormona debe estar baja. Esa es la respuesta normal. Calcio alto, mi paratormona debería estar baja. ¿Y para qué? Con la intención de que haya menos también 1,25 vitamina D y yo absorba menos calcio a nivel intestinal. Pero cuando los niveles de calcio están altos, nuevamente quien nos ayuda a eliminar más calcio va a ser el riñón y van a eliminar más calcio a través del riñón. Pero también pasa algo interesante en el hueso y es que el hueso ya no saca calcio del mismo, sino que más bien permite la absorción de calcio, de calcio a nivel para su molino, vamos a decir. Entonces, la respuesta aguda ante una hipercalcemia, van a notar que del 20% que debería absorberse de calcio a nivel renal, se absorbe solo el 15%, es decir, el riñón no hace mucha acción sobre una hipercalcemia, no tiene mucha pinta, a diferencia de lo que pasa en una hipocalcemia. Ya a nivel de hueso, es el hueso el que salva un poco la historia, y es que ya el hueso ya no va a aportar más calcio al líquido extracelular, sino que más bien va a tratar de retornar calcio para su molino. Esa es la acción que pasa ante una hipercalcemia de manera rutinaria para lograr tener un control normal de calcio. ¿Y qué pasa de manera crónica? Situaciones donde tengo los niveles de calcio más tiempo en sangre. Nuevamente la paratormona va a estar baja, la 1,25 de vitamina D va a estar baja, pero ya hay una mayor interacción de lo que pasa a nivel intestinal. Y entonces el intestino es el que empieza a eliminar más calcio a través de las heces. Y lo que hace el riñón, pues el riñón también va a disminuir su reabsorción de calcio y ya no elimina 20% de calcio, sino solamente 8% de calcio. Igual el riñón no hace mucha acción sobre lo que va a ser el efecto sobre la hipercalcemia. El que va a generar más cambios va a ser el hueso. Y la respuesta sobre el hueso debería ser de que ya no produzca, ya no libere más calcio de su molino. Entonces, es como pueden notar, es una respuesta de una sobre otra, pero siempre los actores principales en hormonales vendría a ser la paratormona, el calcitrol, la vitamina D, y los órganos relevantes, el hueso, el tracto gastrointestinal y los riñones. Cada uno con sus acciones, cada uno con sus beneficios, pero es importante considerarlos porque también cuando hay disregulación de manera crónica, también estos mismos se pueden alterar. Vamos con la semiología. Entonces, la semiología del calcio, primero quería empezar con las asociaciones sindrómicas, ¿no? Que es el síndrome asténico, el cansancio, el malestar, la fatiga, el desgano de hacer cosas, los estados de malnutrición, trastornos de la presión arterial, que hemos visto también en estos casos. No hemos visto trastornos tipo hirsutismos, trastornos menstruales ni trastornos de ese tipo. Esos son de los que nosotros notamos, van a ser los síndromes asténicos, vamos a considerar, son los síndromes asténicos y los de alteraciones de crecimiento. ¿Pero qué es la astenia? Y eso les he puesto en texto nada más porque sí me gustaría que lo tengan claro. Y la astenia es la debilidad generalizada que se asocia a fatiga fácil, laxitud, falta o disminución de la fuerza muscular o la energía, y ese deseo intenso de permanecerse acostado. Y esto puede asociarse a apatía, ausencia de fuerza, con sensación de agotamiento y cansancio. Y es importante que la consideremos así porque últimamente tenemos muchos casos donde más mujeres que hombres notamos muchas más de estas molestias. Eh, y también importante reconocer esto que sucede, ¿no? Que es la dificultad para realizar actividades cotidianas, ya la imposibilidad por ejemplo, peinarse, eh, de escribir incluso en algunos casos. Esto diferencia la fatiga, ya que este es un estado fisiológico. Em, en la dinamia, el paciente no desea ni puede realizar actividades. Entonces, hay una diferencia entre astenia, que vendría a ser la debilidad, la fatiga muscular y la adinamia, que ya no desea hacer nada. Esta fatiga o fatigabilidad que le llaman es la incapacidad para desarrollar las actividades habituales, que veníamos conversando un poco. Dificultad para seguir su propio ritmo de vida a comparación de otras personas de su misma edad, ¿no? Eh, Esto se aúna a una dificultad para el trabajo y reducción de la eficiencia. Entonces,
¿Por qué les hago hincapié en ese tipo de cosas? Actualmente existen cuestionarios de calidad de vida. Y en estos cuestionarios de calidad de vida que ustedes van a ir viendo en cada una de las especialidades que ustedes quieran tener, pongamos la especialidad de endocrino y en los propios hipoparatiroidismos, tienen lo que llaman el QOL, que son sus cuestionarios de calidad de vida. Las acromegalias también tienen sus cuestionarios de calidad de vida porque hay síntomas que nosotros terminamos por decir paciente polisintomático porque le duele todo, se cansa de todo, pero es importante reconocer qué tanto de estas molestias generan alteraciones en su vida rutinaria y qué tanto esto está percibiendo un daño ya no en la salud física aparente, sino ya en la salud rutinaria, en su bienestar en salud, ¿no? Entonces eso lo hago hincapié para que lo consideren en el tiempo, para sus prácticas clínicas ya de más adelante. Y les traje este algoritmo para la astenia al cansancio, porque existen ya muchos de estos tipos de algoritmos, seguramente ustedes ya han visto de esto. Siempre es preguntarse qué tanto del estrés tiene que ver con esta fatiga, si el exceso de trabajo, si trastornos depresivos, hablamos también de depresión o de ansiedad que pueden generar o decantar síntomas parecidos, algunas enfermedades infecciosas o colagenopatías, y ahí empezamos con los trastornos reumatológicos, los estados de desnutrición, su propia forma de vivir, su estilo de vida también puede condicionar algunos de estos síntomas. Y ya empezamos a buscar más, ¿no? De repente tiene una normalidad que puede ser hematológica, una anemia, y ahí empezamos a buscar también trastornos electrolíticos, de ahí viene el sodio, potasio, el calcio, el magnesio, el funcionamiento del hígado, y ahí empezamos el estudio de enfermedades autoinmunes, empezamos a pedir anticuerpos antinucleares, el nivel de cortisol, nos vamos preguntando cosas, ¿no? Si son mayores de 50 años, ya me voy preguntando, y esta fatiga no tendrá que ver con alguna malignidad, entonces ya voy pensando en cáncer, ¿no? Y luego también decimos, bueno, si no mejora, vamos con respuesta terapéutica y buscamos, ¿responde usted al tratamiento del antidepresivo de prueba de repente? Y si responde ante ello, es depresión y continuar y vigilar. Pero si es que no, hay que considerar lo que últimamente llamamos síndrome de fatiga crónica y me interesa mucho que ya vayan pensando en esto porque lo vamos viendo con mucha frecuencia, a diferencia de cuando yo estaba en el lado de ustedes de estudiante, no había mucho sobre esto de lo que llamamos síndrome de fatiga crónica. Entonces, para que lo estudien. Dentro de la semiología del calcio van a encontrar los calambres, las contracturas y la tetania. Entonces, el calambre es esta contracción involuntaria, dolorosa generalmente, que causa en los músculos estriados, que nosotros lo vemos más a nivel carpo de las manos, ¿no? Que hacemos esta contractura donde se unen los cuatro dedos y el primer dedo va a ser esta contraposición y incluso generan esta doblada de esta flexión del, de la muñeca. Eh, es importante también distinguir de los verdaderos calambres que se presentan a veces en reposo, que es una falta de relajación muscular o porque han trabajado mucho un grupo muscular, o también hay que ver qué tan frecuentes son estos calambres. La tetania es el síndrome debido ya a la hiperexcitabilidad generalizada de los nervios, que ocasiona no solamente hiperactividad en unidades musculares y espasmos musculares, sino también una hiperactividad sensorial y con parestesias, adormecimientos. Eh, Aquí les he puesto yo para que ustedes lo lean, lo consideren, los calambres, pero también importante los dos signos de hipocalcemia, ¿no? Que los vamos a ver más adelante ya hablando de hipocalcemia, pero eso es para que los conozcan. Calambres, claudicaciones, incluso signo de Chebostek. Ustedes saben que el signo de Chebostek es una contracción de los músculos faciales que se provoca a través de la estimulación y la percusión del nervio facial, y con ello estimulo o genero una contractura que permite que la comisura labial vaya hacia la zona del nervio facial, ¿no? En las mejillas. Y el signo de Trousseau, que es este estímulo del espasmo carpal al inflar el manguito del esfingomanómetro arriba de la presión arterial sistólica. Es decir, ustedes le hacen el manguito, van más allá cuando pierde pulso y lo mantienen ahí unos 3 minutos, y si es que logran tener de manera eh, pasados los 3 minutos o dentro de los 3 minutos este espasmo carpal, es positivo. A veces este signo de Trousseau es espontáneo y son las hipocalcemias severas. Pueden haber ataques convulsivos o epilepsias. Tuvimos un caso de una paciente que tuvo convulsiones desde la
desde la juventud, pero nunca fue considerado la causa de hipocalcemia y resulta que la paciente después de esos 10 años tenía calcificaciones intracerebrales y tenía hipoparatiroidismo probablemente heredado, ¿no? O bueno, o congénito. Y entonces considerar siempre ante ataques convulsivos medir los niveles de calcio porque son causa de ataques convulsivos, pueden ser tónicos o clónicos, pero generalmente son tónico-clónicos. Eh, Aquí les muestro las causas de las convulsiones según grupos de edad y bueno, las hipocalcemias como causas de convulsiones pueden estar en cualquier ciclo, pero generalmente en menos de 2 años. Bueno, es poco frecuente que por hipocalcemias, o de mi experiencia, aún no he tenido casos de convulsiones ligados a hipocalcemias cuando son calcios de reciente inicio, ¿no? Cuando son hipocalcemias de reciente inicio. Generalmente son nuestros congénitos o como les comento a mi paciente que era una niña que a los 10 años le diagnosticaron que tenía convulsiones y después cuando han presentado el caso a sus 24 años de edad, recién se nota que tenía la hipocalcemia, pero esto venía de tiempo, ¿no? Entonces considera siempre hipocalcemia como causa de convulsiones en la niñez. Entonces eso es como lo general de la semiología. Vamos a hablar ahora de lo particular.